Vamos a hablar ahora de cómo se establece el diagnóstico de diabetes mellitus. El diagnóstico de esta enfermedad se hace detectando niveles elevados de glucosa en sangre en los pacientes. Y para evaluar los niveles de glucosa tenemos disponibles tres diferentes tipos de pruebas que incluyen a la glucemia en ayunas, la hemoglobina glicada y la prueba de tolerancia a la glucosa, que se utiliza menos frecuentemente. En el caso de la glucemia en ayunas, esta es una prueba que se realiza en un paciente que hace un ayuno de por lo menos 8 horas, es decir, el paciente no ingiere ningún tipo de bebida o alimento que aporte calorías. Se puede tomar agua, pero no se pueden tomar jugos, sodas o ingerir ningún tipo de alimento en por lo menos 8 horas, ya que esto puede alterar los niveles de glucosa en sangre. Y una vez que se hace este ayuno de 8 horas, se toma una muestra de sangre y se miden los niveles de glucosa en esta. En el caso de la hemoglobina glicada, la hemoglobina es una proteína que se encuentra contenida dentro de unas células que se llaman eritrocitos o glóbulos rojos que se encuentran circulando en nuestra sangre. La hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Y la glucosa en sangre se puede unir de manera espontánea a esta proteína de tal manera que nosotros podemos medir el porcentaje de hemoglobina que se encuentra unida a glucosa o hemoglobina glicada. Mientras mayores sean los niveles de glucosa en sangre, mayores serán los niveles de hemoglobina glicada, y mientras menores sean los niveles de glucosa en sangre, menores serán los porcentajes de hemoglobina glicada. La relevancia de esta prueba está en el hecho de que los eritrocitos o los glóbulos rojos tienen una vida media alrededor de 120 días, y nosotros al medir el porcentaje de hemoglobina glicada estamos evaluando pues el control de la glucosa en los últimos 3 meses. Y esto a su vez es importante por el hecho de que muchos pacientes se cuidaban unos cuantos días antes de realizarse la prueba de glucemia en ayunas, y esta prueba podía salir normal y no reflejar el descontrol que tuvo el paciente a largo plazo. Ahora con la prueba de hemoglobina glicada, si el paciente tiene un descontrol de su glucosa en los últimos 3 meses y se cuida los últimos días antes de realizarse la prueba, pues esto se ve reflejado en la prueba de la hemoglobina glicada, que tendrá pues resultados anormales. Y en el caso de la prueba de tolerancia a la glucosa, en este caso el paciente ingiere una solución con 75 gramos de glucosa por vía oral, y 2 horas después de la ingesta de esta solución se toma una muestra de sangre y se miden los niveles de glucosa en esta. Ahora, en base a los niveles de glucosa que se obtienen en estas pruebas, puede clasificarse a los pacientes dentro de 3 diferentes categorías, que incluyen a los pacientes que tienen una tolerancia normal a la glucosa, a los pacientes que tienen una alteración en la tolerancia a la glucosa o prediabetes, que es un estado de transición entre una tolerancia normal a la glucosa y una diabetes mellitus, y de hecho los pacientes con prediabetes tienen un riesgo aumentado de eventualmente desarrollar diabetes, y aquellos pacientes que como tal tienen diabetes mellitus. En el caso de los pacientes con una tolerancia normal a la glucosa, tienen una glucemia en ayunas menor a 100 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicada menor al 5.7% y una prueba de tolerancia a la glucosa menor a 140 miligramos por decilitro. En el caso de los pacientes que tienen una alteración en la tolerancia a la glucosa o prediabetes, tienen una glucemia en ayunas de 100 a 125 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicada del 5.7 al 6.4% y una prueba de tolerancia a la glucosa de 140 a 199 miligramos por decilitro. Y por último, el diagnóstico de diabetes mellitus se establece en aquellos pacientes que muestran una glucemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicada mayor o igual al 6.5% y una prueba de tolerancia a la glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Además, el diagnóstico de diabetes también puede establecerse en aquellos pacientes que muestren síntomas de diabetes y que se realice una glucemia al azar con un resultado mayor o igual a los 200 miligramos por decilitro. En el caso de los síntomas de diabetes, ya los mencionamos previamente, pero entre ellos podemos encontrar la poliuria, que es una excreción muy abundante de orina y el paciente cada rato está yendo a orinar; la polidipsia, que es una sensación de sed aumentada y el paciente cada rato está tomando agua; polifagia, que es una sensación de apetito aumentado y el paciente cada rato está yendo a comer; una pérdida de peso inexplicable, entre otros síntomas. Entonces, si un paciente tiene estos síntomas y le hacemos una glucemia al azar, es decir, a diferencia de la glucemia en ayunas que considera el tiempo transcurrido desde la última comida, en este caso no importa, pero si le tomamos una muestra
de sangre y la glucemia, en este caso la SAR, es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, entonces se establece el diagnóstico de diabetes mellitus. Ahora, para poder detectar a todos los pacientes con diabetes mellitus, incluyendo aquellos que no presentan síntomas o que tienen una enfermedad asintomática, la Asociación Americana de Diabetes recomienda que se realice ya sea una glucemia en ayunas o una hemoglobina glicada por lo menos cada 3 años en todos los pacientes que tengan una edad mayor o igual a 45 años o en aquellos pacientes que tengan menos de 45 años pero que tengan sobrepeso o obesidad y aparte otro factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, como por ejemplo tener el antecedente familiar de diabetes tipo 2. En aquellos casos que se detecte prediabetes en estas pruebas va a ser necesario pues que el paciente, en lugar de hacerlo cada 3 años, se esté realizando la glucemia en ayunas o la hemoglobina glicada cada año para detectar si el paciente avanza de una prediabetes hacia una diabetes mellitus y poder establecer un tratamiento en este. Una vez que se hace el diagnóstico de diabetes mellitus mediante la identificación de niveles elevados de glucosa en sangre con las pruebas que acabamos de mencionar, es necesario que el médico haga una clasificación del tipo de diabetes que tiene el paciente, ya que hoy el tratamiento de una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2 es totalmente diferente. Y por último, también es muy importante que el médico busque las complicaciones crónicas que derivan de la diabetes mellitus para poder detectarlas en etapas tempranas y enlentecer o detener la progresión de estas enfermedades. Así, por ejemplo, detectar una retinopatía diabética en etapas tempranas puede evitar que el paciente llegue a la ceguera, o detectar una insuficiencia renal crónica en etapas tempranas o nefropatía diabética puede evitar pues, que el paciente avance hacia una enfermedad renal en etapa terminal.